hoy vamos a tener una palabra contundente. Por favor, no se vaya a distraer, no se vaya a dormir, no se vaya a distraer por nada, porque la palabra que el Señor tiene para nosotros es contundente, es muy retadora. Y para ello contamos con estos dos siervos de Dios invitados. Nuestro hermano Valdir, Estoy en ángel. Bueno, no, apellidos raros que uno no puede pronunciar. Pero bueno, él es brasilero de ascendencia alemana y estuvo con nosotros en Más Social, Más Global el año pasado. Y este año repitieron. Qué bueno que podamos tener a una persona como él, pastor de la Comunidad Redentora en Curitiba, Brasil, asesor principal del movimiento de la Usana, un movimiento que está generando evangelización a las naciones de la tierra. También es el embajador de la Alianza Cristiana Evangélica Brasilera. Nuestro hermano Valdir ha publicado varios libros en portugués, traducidos al español, traducidos al inglés, muy buenos libros. Y lo acompaña Jesús Londoño. Él es colombiano, pero habla español y está radicado en España hace 21 años, creo, sirviendo al Señor allí en Europa, dirigiendo el movimiento CEPAL, que cuando fue fundado era Servicio de Evangelización para América Latina. Ahora ya se extendió al mundo y él está allí también con un movimiento de la reevangelización a Europa. Es impresionante este movimiento que se genera. Y él también es coordinador del Comité de Misionología de Comiban Internacional. Además que está ya para doctorarse su PhD en divinidades, en algo así. Bueno, él no dirá. Teología. Y alguna cosa que dijo ahí más. Bueno, entonces ellos vienen para predicar la palabra del Señor. Bienvenidos nuevamente. Este es el lugar que ustedes van a ocupar ya. Sigan, por favor. Los recibimos con un aplauso a estos dos grandes siervos del Señor. Obrigado. Buenos días. ¿Este es el tuyo? No sé, ¿sí? Mi nombre es Steuernagel. Steuernagel. ¿Qué tal, Pastor Silvio? Steuernagel, ¿eh? Es que la diferencia es que tienes que estar molesto. Steuernagel. Así funciona. Gracias. Buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio para nosotros estar aquí con vosotros. Bom dia, é privilégio para mim estar aqui com vocês hoje. Si él me va a traducir al portugués para los que no entiendan español, entonces vamos a hacerlo en los dos idiomas. Mira cómo se pierden las formas, de verdad. Pero conozco una frase en portugués: idade primero, beleza después. Más para que la gente no se rió. Para edad primero, belleza después. Pero para que la gente no se va, para que mi compañero no se vaya a deshidratar en el camino, me voy a quitar la chaqueta. Valdir, ya, ahora sí estamos iguales. ¿Ya? ¿Te sientes mejor? Bueno, me faltan todavía las mangas y esas cosas, pero no. Los hermanos dirán que estamos haciendo aquí algo malo al desvestirnos. Hemos estado el fin de semana, agradecemos a la iglesia como siempre, a los grupos que habéis logrado estar con nosotros estudiando la Escritura. La Escritura es parte fundamental de nuestra vida, porque la gente espera que yo diga de nuestra vida cristiana. No, de la vida. La Escritura y la vida son dos elementos que deben caminar de la mano siempre, porque la Escritura nos ayuda a repensar nuestra vida día a día. Y es lo que queremos hacer esta mañana juntos. Valdir y yo queremos compartir con vosotros algunos pensamientos, pero que podamos tener una dinámica en el espíritu de crecer en la Escritura.
Por favor, saca tu Biblia, que la tienes allí en tu móvil, que es una mutación que ha salido de tu mano en los últimos 10 años. Ahora ya todos sois mutantes. ¿Cómo se llamaba la peli esa, chicos? El X y no sé quién más. Pues esos, todos esos. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Sí? ¿Tienes ahí la Biblia? Yo sé que os van a copiar en la pantalla, pero es bueno sacar el móvil y abrir ¿cómo se llama eso? La aplicación de la Biblia, que no la abres hace como 18 meses, porque si no la abres se daña. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, leer la Biblia románticamente, que yo tenía una campaña hace algunos años, no a la lectura romántica de la Biblia, porque a veces leemos pasajes como estos y decimos: ay, tan lindo Dios. No, tan lindo no. Yo aquí ya encuentro un problema. Déjame explicarte. Comienza diciendo: por gracia sois salvos y no por obras. ¿Y en eso estamos claros? ¿Estás claro de eso, querido hermano? ¿Puedes levantar tu mano? Bueno, gracias a Dios, el 40% de la iglesia entiende la salvación por gracia. ¿Los demás? No lo sé. Somos salvos solo por un camino, un solo y único mediador y puente entre Dios y los hombres: Jesucristo hecho hombre. No hay otra manera de salvación. No existe el universalismo. No existe que todos los caminos llevan a Roma. Y eso es una claridad. Y nosotros podríamos con Pablo decir esta mañana, lo entendemos, Pablo: no somos salvos por lo que hagamos, somos salvos por la muerte de Jesús en la cruz. Pero este señor, llamado Pablo, nos mete en una encrucijada. Estuvimos enseñándole todo el fin de semana, ¿verdad, pastora Flor? Estuvimos enseñándole a decir encrucijada y no lo logramos. En una encrucijada. Encrucijada. No hay forma. Pero Pablo nos mete en una encrucijada. Porque cuando yo digo amén, somos hechura suya, no podemos hacerlo, no podemos ser salvos de otra forma. Luego él dice: pero somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras. Pero vamos a ver, hace 2 segundos me dice que no soy salvo por obras, y 2 segundos después me dice que fui creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cuál es la importancia de esta porción de la Escritura en nuestras vidas? 1, somos claros: no hay salvación por obras. Las obras no te van a salvar. Solo aceptando a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, aceptando su muerte, su resurrección, puedes encontrar vida eterna. Amén. Pero ahora bien, esa es la mitad del Evangelio. Porque a veces nos quedamos con la mitad del Evangelio, pero la otra mitad del Evangelio, que Pablo expresa aquí, pero que está expresado en toda la Escritura, es que en Cristo Jesús nosotros fuimos creados para hacer el bien, para hacer cosas buenas. La palabra en original, cuando Pablo la usa para buenas obras, la palabra original dice para buenas acciones. La palabra accionar, la palabra hecho, la palabra acción. Y somos creados para eso. Hemos sido creados para buenas obras. Déjame decirte una cosa: por mucho tiempo hemos leído esta porción de la Escritura pensando que buenas obras es no pecar, y no lo es. No, pero espérate, yo no te estoy dando la puerta abierta para que peques. ¿Ve, Pastor Silvio, que lo digo claro? No, por favor, no peques. Pero esto no significa eso. Buenas obras no significa no pecar. Buenas obras no significa venir a la iglesia los domingos. Esto está hablando de otras buenas obras. Hemos leído por mucho tiempo la Biblia solo en la dimensión ética moral. Y es claro
que la Biblia tiene toda una dimensión ético-moral, pero la Biblia también tiene una dimensión práctica vivencial. El Evangelio se vive, el Evangelio se practica. Las enseñanzas de Jesús no es para tenerlas en la cabeza y al tenerlas en la cabeza decir soy salvo, voy al cielo, sino que esta dimensión práctica, esta dimensión vivencial es la que Pablo nos está proponiendo en Efesios. Está diciendo que fuimos creados, escucha, fuimos creados para buenas obras, para hacer, accionar de una buena manera. Pero lo que nos ha llamado tanto la atención con Valdir es esa palabra de Pablo: fuimos creados, creación. Valdir, explícanos cómo viene esto con la creación. Ya me pongo de pie. Me da miedo cuando te pones de pie. Una de las cosas que usted sabe, ¿no? Ya he visto, él lo ha dicho, tengo edad, que he percibido en el ministerio, en la vida cristiana, es que las cosas que Dios nos pide son para ser obedecidas, ¿no? Y no para ser inventadas. Muchas veces, Jesús, me parece que en nuestra vida eclesial y también misional inventamos cosas. Muchas. Y de verdad no somos llamados a inventar nada, somos llamados a seguir a Jesús. Y cuando dice que somos creados para buenas obras en Cristo Jesús, una de las preguntas que nace en nosotros es: ¿cómo se hace eso? ¿Qué son buenas obras para las cuales fuimos creados en Cristo Jesús? Para mí, yo estoy intentando aprender que para responder a esta pregunta yo necesito buscar en Dios y decir, entonces, ¿cómo Dios ha creado? ¿Cómo Dios hace buenas obras? ¿Cuál es la marca de la creación de Dios? Y me voy a Génesis. Así que antes estabas en Efesios. Vamos a Génesis. Al inicio de la Biblia, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? La Biblia, de hecho, bueno, no puedo hablar mucho sobre eso, ¿no? Pero me encanta porque la Biblia, como el diseño de la Biblia. El diseño de la Biblia, la forma como inicia, la narrativa que llena la Biblia, la forma como termina, ¿no? Hay una historia, hay un diseño que se hace, ¿no? Y al inicio la Biblia afirma dos cosas. Uno, la Biblia afirma a Dios. La Biblia empieza, la primera palabra que se pronuncia es Dios, ¿no? La última palabra que se pronuncia es Jesús, es la adoración, es Apocalipsis, es el Cordero. La primera palabra es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que todo inicia con Dios. La vida inicia con Dios. Sin Dios no hay vida. Vivimos, respiramos, porque Dios es. Y entonces la pregunta es, ¿pero cómo Dios es? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo vemos? ¿No? Y dice acá que Dios creó los cielos y la tierra. Dios es un Dios que cría, y una de las cosas tan bonitas es que Dios cría desde cerca. Desde cerca, Dios cría viniendo. Dios se hace presencia. Dios se revela, ¿no? La revelación de Dios. Esto quiere decir que Dios viene. Y entonces sigue la palabra, y a mí me llama mucho la atención, que es cómo continúa.
¿Qué es lo que Dios encuentra, por así decir? ¿Qué es lo que Dios encuentra? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. A mí me impresiona, porque las palabras que la Biblia usa para, por así decirlo, para describir a lo que Dios encuentra, son fuertes, ¿no? Son fuertes. Mira, la tierra estaba desordenada. La otra palabra es vacía. La otra palabra es tinieblas. La otra palabra es abismo. Son palabras fuertes. Palabras fuertes que nos describen, ¿no? Palabras que son usadas para describir una realidad, y una realidad de desordenamiento, de abismo, de caos, de dificultades, de luchas, de sequías, de enchentes, cuando hay mucha lluvia, enchente, ¿no? Una realidad de muerte. Eso es la realidad que Dios encuentra. Ahora, importante para nosotros, cómo leer la Biblia. Nosotros leemos la Biblia para conocer, por así decir, a quién Dios es. Leemos la Biblia para conocer la narrativa de la acción de Dios en la historia, pero leemos la Biblia para entender a nosotros. Leemos la Biblia porque la Biblia describe la vida, la realidad. Entonces la Biblia se lee como delante de un espejo, donde vemos el mundo actual. Y yo miro esta palabra de Génesis, pienso en el contexto de varias de nuestras realidades y veo que muchas veces podemos hablar de nuestros días, de nuestra realidad, a veces de nuestra propia vida con estas palabras desordenadas, abismos entre generaciones, entre relacionamientos, vacía, tinieblas. Esto es la realidad. Y delante de esta realidad, Dios pronuncia una palabra. Y es fantástico cuántas veces en Génesis lo continúa diciendo, y dijo Dios. Y dijo Dios. En el primer día dijo Dios. En el segundo día dijo Dios. En el tercer día dijo Dios. A cada tiempo, a cada momento, a cada espacio de nuestra vida, a cada capítulo, a cada generación, nosotros dependemos de la palabra de Dios, dependemos del dijo Dios. Porque cuando Dios dice, la vida surge. Cuando Dios dice, la vida brota. Cuando Dios dice, mejor sentarme, ¿no? Cuidado. Mejor. Cuando Dios dice, nosotros vivimos. Cuando Dios dice, cuando Dios dice, la vida es posible. Cuando Dios dice, las tinieblas se van, porque Dios es luz y anuncia luz. Luz que es luz. Luz es luz, ¿no? Así es. Así, luz es luz. Pasamos a ver, pasamos a tener senso de para dónde podemos ir. Luz es tinieblas. La palabra de Dios genera luz. La palabra de Dios genera espacio de vida, espacio vital. El caos está acá en Génesis, ¿no? Y la palabra de Dios es pronunciada de tal manera que el caos se va y surge la posibilidad de la vida. Una vida ordenada y no desordenada. Y de ahí la palabra de Dios hace con que surja los animales, la vegetación, las personas. La palabra de Dios es una palabra que es pronunciada por Dios para nuestra vida y nos encuentra en medio del caos, del abismo, de las tinieblas. Acá estamos hablando del social y del global porque vivimos en un mundo donde los desafíos
algunos de ellos están tan cerca de nosotros con experiencias de tinieblas, de dificultades, de dolores, de abismos. Hablamos del global porque como pueblo de Dios somos un pueblo que mira lejos, porque Dios mira lejos, ¿no es verdad? Dios mira los diferentes espacios y nos envía, y encontramos a este mundo. Sí, encontramos a este mundo así desordenado, en caos. Pero encontramos también a este mundo donde la palabra de Dios genera vida, donde la palabra de Dios produce la posibilidad de la existencia humana. Y nosotros somos llamados por Dios para eso. Nosotros somos llamados, podemos volver a Efesios, somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para las buenas obras. ¿Qué buenas obras son esas? Son las buenas obras que Dios nos ha mostrado, que Dios nos ha enseñado, que Dios mismo lo ha hecho en el mundo en el cual vivimos. Las buenas obras para las cuales somos llamadas tienen que tener el sello de Dios. ¿El sello? El sello de Dios, la estampa de Dios. Así que, qué bueno que esta iglesia está envolvida en el social y en el global, porque es una búsqueda, ¿no es verdad? Es una oración, es un intento de obediencia a Él. Dios lo hizo y nosotros somos llamados a hacerlo también. Y Jesús nos ha enseñado el camino así, paso a paso, en los caminos, en la tierra sin piso de Galilea. Con Dios, por Dios somos inspirados, por Jesús somos guiados para las buenas obras que tienen la marca de Dios. ¿Cómo aprender más de eso? Con Jesús y en Jesús. Y también la otra cosa, Valdir, que me llama mucho la atención en Génesis, que lo hablábamos, que aparece esta frase repetidamente, no sé, 5, 7, 6 veces. Tú que has leído la Biblia 40 años más que yo, digo porque la has leído mucho, pero que la has leído varias veces. Siempre termina con una frase cuando está creando: y vio Dios que era bueno, buenas cosas. La acción de Dios, el Dios creador. Y como lo dice Valdir, ese es nuestro Padre. Y yo sé que vosotros conocéis todos los refranes populares, ¿no? De tal padre, hijo de tigre. Eso sí se lo saben de memoria. Los salmos no, pero hijo de tigre sale pintado. ¿Sabes, Valdir? Que si el tigre que nace no tiene las rayas, igual es hijo de la pantera o de otro, pero no del tigre. ¿Sabes por qué esos refranes? Porque es la esencia, es el ADN del que hablábamos el sábado con nuestros hermanos. No podemos decir que somos hijos del Dios de la creación de Génesis 1 si nosotros no actuamos como tal. No somos hijos de Dios porque venimos a una iglesia, porque cantamos juntos, porque somos hijos de Dios porque actuamos como nuestro Padre Celestial. Y Él en la creación nos ha dicho que lo que Él hace es bueno. Y entonces cuando Pablo viene y nos habla de hacer buenas obras, nos está pidiendo seguir los pasos de Jesús. Nos está diciendo, tenemos que accionar nuestras vidas, tenemos que hacer buenas obras. Queridos, el hacer buenas obras tiene una relación completa con gran parte del Evangelio. Escucha lo que Jesús les dijo: si vosotros no sois la luz del mundo y la sal de la tierra, entonces ¿cómo será salada el caos, la oscuridad? Entonces ¿cómo podremos tener esperanza en medio de un mundo que parece que está en un abismo? Post pandemia, pre pandemia. Lo que nosotros tenemos que entender de la Escritura es que cuando nos llama a hacer buenas acciones, nos está diciendo: si amáis a Dios, entonces tenéis que amar a vuestro prójimo.
primer y más grande de todos los mandamientos, donde se reúnen la ley y los profetas. Amen a Dios, pero también demuéstrenlo en su prójimo. Y luego la pregunta de aquel bien entendido, y le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Me gusta Jesús, nunca responde con un sí ni con un no, siempre suelta una historia, una parábola. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Dónde están nuestros prójimos? ¿En lo social o en lo global? En todos los lugares, en todos los rincones, los cerca y los que están lejos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es si nosotros estamos demostrando en Jesús, porque Jesús lo que vino a hacer a este mundo es a encarnar los deseos del Padre. Desde este Génesis, la creación, entonces ahora nosotros vemos la recreación. Por eso Pablo lo llama: sois creados en Cristo Jesús. Esta recreación que vuelve a restaurar en nosotros el sentido de imagen, de semejanza, de bienestar, de amor, de servicio, de ayuda, de provisión, que es lo que Dios ha hecho con este mundo durante toda su existencia: sustentarlo, amarlo, servirle. Pero nosotros somos sus manos y sus pies. Y lo que nos está pidiendo ahora es: tenemos que salir para hacer buenas obras, para que la encarnación del reino de los cielos deje de ser algo filosófico, retórico, religioso para el mundo, y se convierta en acciones que no se pueden negar. Fíjate, ¿cuántos estáis viendo la serie The Chosen? Una serie de Jesús. Dejad de ver Star Wars y todas esas demás cosas y poneros a ver The Chosen. ¿Qué muestra a un Jesús ahí? ¿La has visto, Valdir? Ya, sin comentarios. Pero The Chosen es una serie de Jesús que muestra a ese Jesús caminando, sanando, liberando, alimentando a la viuda, limpiando al leproso. ¿Sabes qué son esos? Acciones, las buenas acciones. Y esta iglesia tiene muchísimas oportunidades en lo social y en lo global de decir una cosa: somos salvos por gracia, eso no nos lo quita nadie, pero queremos vivir tal cual nos enseñó nuestro Padre Celestial y nos lo mostró nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra por 3 años y medio. Queremos imitar a Jesús. No somos invitados solo a seguir a Jesús, somos invitados a imitar a Jesús. Pablo, en esta misma epístola, capítulo 5, versículo 1, dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y yo digo, me quedo con eso de seguirlo, porque igual y lo puedo seguir de lejos, no muy de cerca. Pero lo que nos está invitando el Evangelio es: imítenme, hagan las cosas que yo hago, piensen como yo, que Pablo lo dice en Filipenses capítulo 2. Tengan las mismas sensaciones, los mismos pensamientos que Jesús. Y queridos, este es el momento del caos, de la oscuridad, como está hablando a Valdir, que estamos viviendo en nuestro mundo, en nuestras comunidades, que se están viviendo en comunidades más allá de que nosotros seamos luz, la luz del mundo. Mateo capítulo 5, hágase la luz. Pues esa es la que está esperando Dios, que nosotros seamos siglo XXI, pospandemia. El año pasado, otra vez de pie. El año pasado, cuando yo salí de acá, una de las cosas que hago ahí, tengo un podcast, incluso los viejos uso a veces unas cosas así, ¿no? Hago un podcast cada 2 semanas y hice un podcast sobre la experiencia de acá, de estar con ustedes, porque me impactó la forma como esta iglesia busca integrar la vida de la iglesia en Bogotá, pero la vida de la iglesia más allá de Bogotá. Y creo que yo estaba por ahí el año pasado con una señora que es hermana de Alex. Ya les hablo un poquito más sobre él. Y esta señora, hermana de Alex, es
venezolana, estaba en una situación muy difícil acá con sus 4 hijos y con una ansiedad crónica muy fuerte. Yo la miré y ella tenía ganas, necesidad de volver a Venezuela, esta iglesia, y ahí estuvimos juntando un poquito los recursos para que esta iglesia pudiera ayudarla a volver a Venezuela, y así lo hizo con sus hijos. La historia continúa, la historia es larga, pero Alex, su hermano, es alguien que yo sábado en la tarde, cuando estoy ahí en Curitiba, camino con él. De hecho, yo viejos camino, ¿no? Con una bengala, no, Con un bastón. con un bastón, camino ahí. Entonces yo le dije, Alex, al inicio, cuando llegó a Curitiba con su familia, y nuestra gente de nuestra iglesia intentó ayudarlo para ubicarse, ¿no? en Curitiba como un refugiado, de hecho, ¿no? Yo le dije, Alex, cuéntame la historia. Yo quiero saber la historia, cuéntame la historia. Entonces él paso a paso me habló de la lucha, de repente de la noche en que decidió que iba a salir de Venezuela, iba a intentar a entrar a Brasil, porque ya no tenía lo básico para alimentar a su hijo pequeño, ¿no? Y el viaje, y después cuando llegó ya en Brasil, ya no tenía los panes que tenía traído con él, ya estaban verdes. Los panes ya estaban verdes. Y él dice, ¿como o no como? ¿Qué me va a hacer si como? Entonces yo le dije, mira, yo no, de hecho no entiendo, ¿no? El dolor de un padre, el dolor de una familia, la búsqueda por un espacio que pueda ser para él luz, que puede ser un espacio donde él pueda florecer y no apenas morir. Aprendí con Alex que hay dolores humanos profundos, pero hay encuentros con Dios y encuentros con otros que nos ayudan a florecer. Esta iglesia tiene que ser este espacio, tiene que ser esta mensajera de luz, de vida, de esperanza en el mundo sufrido en el cual vivimos. Yo hablo de Alex vive en Curitiba, hablé de la hermana que vivía acá, que estaba acá, es de Venezuela, hablo de algo acá, del social si quieres, ¿no es verdad? Pero yo les puedo hablar de Uganda, de la abuelita que vi y tenía su nieto en sus manos, y su nieto estaba intentando mamar en el seno de la abuela. Nietos no maman en el seno de las abuelas. ¿Qué mundo es eso? Porque el padre, la madre se habían morido y se habían quedado los viejos y los niños. ¿Qué mundo es eso? Donde nietos intentan agarrar el seno de la abuela para mamar. No, esto no es el mundo de Dios. Dios tiene una palabra para este mundo. Dijo Dios, y Dios quiere decirlo a través de esta iglesia también, sea en el social, sea en el global. Esta iglesia tiene que ser expresión de la pronuncia, de la voz de Dios, de la presencia de Dios que dice, dijo Dios. Y lo que Dios dice es muy bueno. Este es el camino en el cual tenemos que seguir, no hay otro. Amén. Amén. Queridos, esto no es tan complicado como pensamos. Es tan sencillo como Jesús. Es tan sencillo como su vida. Es tan sencillo como recuperar estas historias bíblicas
pero también esas historias de vida. Pastor Silvio, me gustaría invitarte a que estés aquí con nosotros. Queremos tener un tiempo de oración, pero yo quiero tener un tiempo de oración recordando, Pastor Silvio me estaba contando de Mauricio, y posiblemente más de la mitad de vosotros no lo conoce. Pero para resumir la historia, Mauricio fue un joven que esta iglesia sacó de las calles de Bogotá. Se ha graduado de médico en Finlandia, se ha casado con una finlandesa y ahora tiene una vida. ¿Sabes qué significa eso en teología? Que la iglesia dijo: hágase la luz para Mauricio. Y entonces Mauricio vio la luz en medio de una vida de caos, de oscuridad. Y sabes una cosa, ¿cuántos Mauricios hay ahí? Aquí en Bogotá. ¿Cuántos Mauricios hay en Uganda? ¿Cuántos en Filipinas, en la India, en España? Porque esto no tiene barreras, límites. Esto lo que tiene es el sentir de nuestro Padre Creador, que quiere que nosotros juntos hagamos las buenas obras. Y no olvides el final del versículo, que Dios preparó ¿desde hace cuánto? No lo sé. ¿500 años? ¿1000? ¿10,000? ¿30,000? ¿2 millones? Que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes una cosa? Dios ya preparó muchas cosas para que tú puedas caminar en ellas. Y la pregunta que queremos hacernos cada uno de nosotros es: ¿estamos andando en esas obras? Y es ahí donde yo quiero orar contigo. Queremos orar nosotros y queremos pedirle al Señor que nos ministre en esta mañana. Y la oración, ¿por qué oramos? Oramos porque no podemos quedarnos solos. Porque no tenemos, no sé, los recursos, la inteligencia, el deseo del corazón. Oramos porque necesitamos que Dios sopre sobre nosotros su Espíritu. Y ahí en Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios pairaba sobre la faz de la tierra. La oración nuestra hoy es que el Espíritu de Dios paire, sople, se mueva, sople sobre nosotros en esta hora como iglesia. Por eso oramos. Bendecimos Sopla, tu Señor, nombre. sopla. Sí, Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por estar aquí. Sois salvos por gracia, para que nadie se gloríe. Somos salvos por una acción de amor, de misericordia. Pero, Señor, nosotros también queremos que esa misericordia salga de nosotros para extenderse a otros. Que ese amor que nos has dado ahora se muestre en buenas acciones a otros, a toda la creación, a todas las criaturas. Señor, queremos rogar juntos esta mañana y pedirte en el nombre de Jesús: restaura nuestro entendimiento, fortalece nuestra vida cristiana, ayúdanos a vivir el Evangelio en la práctica, en el día a día. Señor, queremos rogarte como iglesia que tú puedas ayudarnos a poder mirar con tus ojos, a ver aquellos campos que están preparados para sentir el amor de Dios. Señor, en esta mañana juntos reconocemos que gastamos e invertimos tanto tiempo en nuestras propias obras, pero no en las que tú preparaste de antemano para nosotros. Y por eso suplicamos juntos: Espíritu de Dios, revélanos, redargúyenos. Espíritu de Dios, háblanos, toca nuestras vidas, ayúdanos a ir más allá. Ayúdanos a amarte amando a nuestro prójimo. Que tu bendición sea sobre nosotros para que entonces la luz resplandezca sobre toda la tierra. Amén. Gracias, Señor. Mediten en esto. ¿A dónde tienen que ir a buscar las buenas obras? Si están tal vez a 2 pasos, a 3 pasos. Sí, Señor. Si están al frente de su vivienda o al lado de su vivienda. Ayúdanos.
si están a medida que caminan. Hace unos meses y algo más, tuvimos a nuestra nietecita, la más pequeña, en el hospital. Y lógicamente que se tornó en sufrimiento para mi hija, para mi yerno, para los abuelos paternos y para nosotros los abuelos maternos. Y yo lloraba. Llegué a la casa y la voz de Dios fue: hay tantos que sufren, que no tienen las ventajas que tiene tu hija de que alguien ore por ella. Y siento un profundo deseo desde ese entonces de orar por el que sufre. Pero no basta con orar por el que sufre. Hay que ir a donde está el que sufre. Amén. Y hoy ese es mi reto. Y espero que sea el reto de la iglesia. De mirar, hermanos, que somos luz para llenar los vacíos de mucha gente, para alumbrar las tinieblas de pecado, para poner en orden las familias, los hogares, las vidas, para sacar del abismo a los de la droga, a los del alcoholismo, a los de los vicios, todos los fracasados de cualquier manera. Hoy he entendido tanto. Gracias, Valdir, gracias, Jesús, por esta palabra. Yo quisiera que hicieran una oración de reconsagración al Señor. ¿Qué estamos haciendo para hacer las buenas obras? Para lo que fuimos creados, o como escuchamos hoy, recreados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer la obra del Señor en la tierra. Haga una oración al Señor consagrando tu vida. Haz una oración al Señor consagrando tu vida a decirle: Señor, estamos aquí para buenas obras, voy a hacer las buenas obras. Señor, no quiero más vivir una vida infructífera, vivir una vida estéril o infértil. Señor, quiero fructificar, quiero, Señor, ser parte fundamental del cambio de nuestra ciudad, del cambio de nuestra nación. Y para no ir tan lejos, quiero ser parte fundamental del cambio de mi familia, del cambio en mi vida, del cambio de mi vecino, del cambio del cercano. Señor, en este día, Padre, como Vida en Acción, ayúdanos a ser coherentes con el nombre. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes con este nombre que le pusimos, Señor, a nuestra iglesia. Que generemos vida y que accionemos vida, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te amamos. Señor, ayúdanos. Yo no sé, hermanos, si Dios te traiga a la mente a alguien que esté en sufrimiento y en dolor, para que ores por él y puedas decir: yo voy a llevar una nueva de salvación, una nueva de vida, una nueva de bendición. Y estés orando por esa persona. Levanta tu voz, hermano y hermana, y ora, que Dios está ahí en este momento ministrando. Esta palabra es contundente, esta palabra es retadora, y si nosotros no la entendemos, hermanos, tenemos que pedir a Dios que quite las tinieblas mismas de la iglesia, las tinieblas mismas de nosotros, que no nos dejen ver la necesidad de otras personas. Padre, glorifícate, Señor. Oh, quisiera oír la voz de ustedes que están orando, que están diciéndole a Dios: Señor, aquí estoy, Señor, quiero hacer las buenas obras que tú diseñaste, que tú has creado, Señor, para que yo las haga, y las voy a hacer, Padre. Gracias te damos, oh Dios, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por la capacitación, por los dones, por la palabra, por el conocimiento, por la revelación, por todo lo que nos has dado, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Obra en nuestras vidas, obra, Señor, en cada corazón, obra, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén y amén. Dale un aplauso al Señor.